Bueno, supongamos que tenemos una función, ¿sí? Acá tenemos la función identidad, ¿sí? F de x igual x. Supongamos que consideramos un intervalo de 0 a 4 y que queremos calcular, ¿sí? El área que encierra la gráfica de esta función con el eje x en ese intervalo, ¿sí? De 0 a 4. Fíjense que acá nos queda un triángulo rectángulo, es una figura conocida para nosotros y de hecho conocemos una fórmula que nos permite calcular el área de esta figura. ¿Sí? El área de un triángulo es base por altura dividido 2. En este caso la base es 4, la altura también, fíjense que es 4, es de acá hasta el punto que corresponde a la imagen, ¿sí? De x igual a 4. Y tenemos altura 4, base 4, 4 por 4, 16. Eso dividido 2 nos daría 8. ¿Sí? Fíjense que acá el área es 8. Ahora, pensemos en otra función, por ejemplo, la función e a la x. Para poner pensemos en e a la x. Bien, la gráfica ahora es esta, supongamos que consideramos el intervalo que va de 0 a 2 y queremos calcular el área que encierra esta curva con el eje X entre 0 y 2. Bueno, el área es esta. Fíjense que acá GeoGebra lo calculó, es 6,39. Ahora, en este caso nosotros no conocemos una fórmula para poder calcular este área. Entonces tendríamos que valernos de algún otro método, ¿sí? Para poder calcularla, ¿sí? Entonces, supongamos que decimos, bueno, voy a empezar a fraccionar, ¿sí? En partes mi intervalo que va de 0 a 2 para poder calcular este área. Entonces, una forma sería aproximarlo por debajo. Entonces, decir, bueno, voy a ir considerando rectángulos, ¿sí? Bajo esta curva y voy a calcular el área. Fíjense que si consideramos un solo rectángulo de 0 hasta 2, los rectángulos que me quedan por debajo de la figura, fíjense que el área nos quedaría, el área del rectángulo es base por altura. La base acá es 2 y la altura es 1, porque estoy considerando el mínimo, me estoy quedando por debajo. 1 por 2 me queda 2. ¿Sí? Obviamente vimos el área era 6,30 y pico, claramente nos está faltando un poco. Veamos qué pasa si en vez de considerar un solo rectángulo considero 2. Ya el área va acercándose un poco más. Fíjense que ahora, si las particiones que hago en este intervalo son 2, me quedan 2 rectángulos de base 1. Entonces acá tengo un rectángulo de base 1, altura 1, precisamente es un cuadrado, 1 por 1, 1. Y acá tengo un rectángulo de base 1 y altura, y acá sería la imagen de 1, que la imagen de 1 es el número E. Entonces queda que el número es aproximadamente 2,70 y pico. Entonces, fíjense que queda 1 por E. El área de este rectángulo es E. Entonces quedó 1 más E. 3,72 aproximando. Si yo sigo haciendo particiones y ahora considero 3 rectángulos debajo de la curva, fíjense que ya el área que queda sin cubrir es cada vez más chiquita y el área que suman estos 3 rectángulos es cada vez mayor. Si yo sigo, ¿sí? Esto cada vez más se va acercando a la curva. ¿Sí? Cuantas más particiones haga de mi intervalo y cuantos más rectángulos considere debajo de la curva, más cerca voy a estar de lo que era el área que recordemos era 6,39. ¿Sí? Entonces fíjense que cuando nuestras particiones, ¿sí? Tienden a ser cada vez más, o sea, tienden a infinito, el área, ¿sí? Que suman estos rectángulos se acerca al área de que encierra la curva con el eje X. Veamos qué pasa si esta aproximación nosotros en vez de hacerla por debajo, la hacemos por encima.
Bueno, acá tendría que considerar rectángulos que se pasen, ¿no? De mi función, o sea, rectángulos que me den una suma superior a lo que es mi área. Bueno, si considero un rectángulo, fíjense que queda base 2, altura es la imagen de 2. Recuerden que esta era la función e a la x, así que sería e al cuadrado, ¿sí? Bueno, 7, algo da e al cuadrado. Entonces queda 2 por ese 7, algo, acá nos termina dando 14,78. Igual que antes, si empiezo a considerar más rectángulos, fíjense que el sobrante es cada vez más chiquito, y cada vez más chico, y cada vez más chico, y cada vez más chico. Entonces, si yo considero cada vez más rectángulos, eh, lo excedente, lo que sobra, es cada vez menor. Y cuando esta cantidad de particiones que hago del intervalo, que va de 0 a 2, que ahora son 49 particiones, o sea, estoy considerando 49 rectangulitos, fíjense que tiende a darme el área que era 6,39, ¿sí? A medida que estas particiones son cada vez más, la suma superior se acerca al área. Bueno, tanto la suma superior como la suma inferior, cuando la cantidad de rectángulos es infinita, tienden al área o convergen al área, que este área es la que dijimos antes, 6,39. Bueno, ese valor al que convergen tanto la suma superior como la suma inferior cuando la cantidad de particiones tiende a infinito, es lo que nosotros vamos a considerar como integral definida. ¿Sí? Esta es la integral de Riemann. Esta nos dice que la integral, que va de 0 a 2 en este intervalo, de la función e a la x, diferencial x, es 6,39, que es el área que encierra esta gráfica con el eje x en el intervalo que va de 0 a 2. ¿Sí? Esto lo podríamos haber hecho también con la primera función que consideramos, con x, la habíamos considerado de 0 a 4. Fíjense que acá nosotros sabíamos que el área era 8, porque es 4 por 4, 16, y eso dividido 2, 8. Bueno, eso es lo que nos daría la integral definida de 0 a 4 de la función x, ¿sí? Nos daría 8. Y a eso convergerían tanto la suma superior como la suma inferior cuando la cantidad de particiones del intervalo tiende a infinito. Fíjense que ambas se van acercando a 8, que es el área. Yo considero 100, estoy muy cerquita de 8. Bueno, si sigo considerando más particiones, esto cada vez más se va a acercar a 8.